Hola estudiantes, esa actividad está un poquito complicada, entonces escucha mucho por favor. Primera, necesita clic aquí, si no tiene, por su handout. Otra vez hoy solamente necesita una sección verde, ¿ok? Solamente practicamos con to be verb hoy. Por esa sección significa write a sentence in English with the words below. Escribe una oración en inglés con palabras abajo. Ejemplo, no estás. Primera, necesita pensar qué significa esas palabras. No estás significa you are is estás, you are, right? So let's see. Estás significa you are, pero no significa no or not, right? So, aquí necesita cambiar a inglés y incluir palabras importantes cuando cambia una oración positivo a negativo. So, mira aquí otra vez. Lo primera, estás está presente forma. So, aquí presente forma, escribe la palabra not después de to be verb. Un ejemplos. Okay. So, empezar con you are. Necesita not porque aquí es no. Not y completa una oración. You are not at school today. ¿Sí? So, para eso ¿está bien? Porque estás es are, right? No. En inglés, todas veces necesita pronombre o nombre o cosa antes de verbo. Es diferente en español. Es posible estás, no estás aquí, no estás en la escuela hoy. Pero en inglés necesita tú no estás en la escuela hoy. So, you have to have, necesita, you are not at school today. Okay? Otra vez, yo creo necesito otro ejemplo. So, cambia eso. Ejemplo 2. Okay, porque es un poquito complicado. Ejemplo 2. Okay. Primera, no estaban. Primera, ¿qué significa en inglés? Estaban está pasado forma. ¿Qué pronombres usar con eso? Su decisión. Para mí, usar ellos. No necesita. Es posible ustedes o ellas también. O like María y Juan también. Un grupo. Aquí necesita no también es en pasado forma. Cuando aquí pasado forma es lo mismo. Escribe una palabra not después de to be verb. Okay. So, ellos estaban. They were porque es pasado. Entonces yo necesito not. They were not, y completo una oración. They were not eating lunch. Ellos no estaban comiendo el almuerzo. Okay? Si tienen más preguntas, envía un mensaje. Adiós.